Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. No sé si François iniciamos ya o vamos a esperar Eh, un ratito. Podemos esperar 2 minutos más, que Sí, claro. son 3:10 hora Lima y Colombia, Ujú. que somos Perfecto. como veintitantos participantes y había muchísimo más inscritos. Muy buenas tardes con todos, un saludo. Book de Perú, no la de Chile. Porque no es el mismo link, es otro link. ¿Lo comparto? Bien, son las 3 de la tarde y 11 minutos en Lima, en Colombia, en México Centro. Y vamos a empezar nuestro cuarto curso del año de la cátedra itinerante, nómada, mochilera, ERIS, ética, responsabilidad y innovación social. Hoy día, como el lunes pasado, tenemos el gusto de estar con la profesora Carolina Salinas de la Universidad de Talca, en Chile, y ella muy gentilmente ha levantado la mano para participar en esa cátedra y invito a todos los participantes, si son profesores, como que muchos lo son, y si quieren, si tienen un tema para participar en esa cátedra, bienvenidos, porque es una cátedra abierta, es una cátedra para nosotros, para el aprendizaje mutuo. Y hoy día el tema que nos interesa es la cultura del consumo, a ver si esa cultura del consumo puede ser ética o no. Una muy breve introducción dentro de la problemática de la responsabilidad social universitaria que nos interesa a todos. Obviamente los temas de gestión son centrales y uno de los temas de gestión más importante es el tema de las compras universitarias, ¿no? Ser consumidor hoy en día no es cualquier cosa, es un acto que ha dejado hace mucho tiempo de ser un acto inocente y éticamente indiferente. Ser consumidor hoy día es comprar productos que muchas veces han dado 3 veces la vuelta al mundo antes de llegar a nuestra casa.
un producto que ha sido hecho por millones de personas directa e indirectamente, que contiene 40 o 50 materias diferentes. Entonces, ¿qué significa extracción minera? ¿Qué significa talleres, empresas, transporte? Toda una serie de problemas que Bruno Latour, el gran sociólogo francés crítico de esa modernidad avanzada, llama una atadura arriesgada, ¿no? Latour dice que los objetos ya no son objetos, es decir, algo tirado adelante que puede utilizar el sujeto, sino que los objetos son ataduras arriesgadas o riesgosas, podríamos traducir, es decir, los objetos nos atan a su mundo de ellos, y es un mundo de riesgos, ¿no? Porque si compro un pantalón, arriesgo, haber despilfarrado 6.000 litros de agua para la fabricación de mi pantalón, arriesgo haber financiado alguna tortura o esclavitud moderna o atropello a los derechos humanos en algún rincón de América Central o de Asia del Sureste, qué sé yo, arriesgo muchas cosas al consumir lo que consumo, ¿no? Entonces estamos hoy día con Carolina, que nos va a ilustrar un poco sobre este tema y vamos obviamente todos juntos, después de su presentación, poder opinar y compartir sobre los principales temas que ella habrá despertado en nuestras mentes ávidas de escucharla. Todo tuyo, Carolina. Bien, muchas gracias. Bueno, François ha hecho una excelente introducción al tema. Agradecer nuevamente el espacio a Úrsula, a Eris por estar aquí y compartir saberes en conjunto, ¿no? Y como bien dice François, se espera que al final también de esta presentación podamos generar un debate, que finalmente ese es el sentido y el objetivo de esta cátedra, sobre el modelo económico actual y los componentes éticos y morales que se desprenden de esta cultura basada en el consumo. Por tanto, una de las preguntas, además de si la cultura del consumo es ética, ¿no? También para conducir esta cátedra es si la sobriedad feliz es un paradigma más ético y sustentable, y ya vamos a ver quién habla sobre la sobriedad feliz y en qué paradigma también lo ha dicho. Entonces, para comenzar, a propósito también de ir levantando discusión a propósito, ¿verdad?, de la globalización y de esta cultura, ¿verdad?, económica, les comparto tres citas para comenzar. La primera tiene que ver, ¿no? Abro comillas. Globalización es el nombre que le damos a cosas como internacionalismo, colonialismo, modernización, cuando decimos sumarlas y elevarlas a la categoría de aventura colectiva, épica de la época. La pregunta de si existe o no es una pregunta sin respuesta porque es una pregunta mal planteada. Depende. De Alessandro Arico. Y aquí, bueno, vamos a ir entrelazando también lo tratado el día lunes, ¿verdad?, sobre si un buen profesional puede llegar a hacerlo con malas intenciones, entre comillas, a la base, ¿no? O una mala persona puede llegar a ser un buen profesional, y también hablamos de la modernidad a propósito de lo que ello implica, como el progreso, ¿verdad?, el tiempo novísimo y, bueno, todos los efectos que nacen y salen desde allí. Por otra parte, a propósito de que también hemos escuchado en reiteradas ocasiones que la globalización tiene que ver con una homogeneización, Octavio Lani dice lo siguiente, abro comillas: la globalización no significa nunca homogeneización, sino diferenciación en otros niveles, diversidades con otras potencialidades, desigualdades con otras formas. Y también los autores que vamos a revisar hoy día nos vienen a acompañar, a profundizar justamente con que, si bien existe una homogeneización,
hay una diferenciación en distintos niveles, ¿no? También en la forma de cómo hacemos colectivo y cómo están situados cada colectivo a propósito de los lazos que vamos creando en este paraguas del consumo. Y por último, las prácticas de consumo son productoras de lazos sociales y actúan también como estrategias de posicionamiento en las relaciones de fuerzas sociales. Y también vamos a hacer un guiño a cómo, a propósito de esta cultura del consumo, las fuerzas sociales se van desdibujando para volver a dibujarse, ¿no? Y bueno, para iniciar esta cátedra, o más bien ya está iniciada, pero para ir profundizando en las temáticas tratadas, yo traigo un video, no dura más de 30 segundos, pero creo que no puedo hacerle clic. Si no, lo vamos a dejar al final o se los compartimos. François. Ah, solamente sí, conozco bien este video, lo paso muy a menudo. No vas a Ujú. poder porque hemos tenido que cargar tu PowerPoint en PDF. Entonces, por Perfecto, eso lo dejo. el video, pero les invito a los asistentes a ir a verlo en la web. Es muy pedagógico para nuestros estudiantes porque en base a data de la misma NASA, se mide la temperatura promedio de todos los países del mundo entre el año 1900 a 2016. Y como dijo Carolina, dura 35 segundos, ¿no? Bien. Entonces, ven todas esas barras en medio del círculo. Cuando la barra es amarilla, significa que la temperatura promedio anual es normal para el país. Cuando se pone azul, significa que es anormalmente fría. Y cuando se pone roja, significa que es anormalmente caliente. Entonces, cuando uno anima este corto video en 35 segundos, ve nacer el cambio climático y por fin lo puede notar porque hasta los años 80 más o menos no se dibuja una tendencia muy certera. A veces es azul, a veces es rojo, muchas veces es amarillo, y a partir de los años 80 se vuelve dramático. La casi totalidad de los países se vuelven rojo, rojo, rojo todo el tiempo, y el año 2016 se vuelve absolutamente rojo. Ay, ¿qué pasó? Mana- Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Por Algo qué ha disminuido el PowerPoint? No se ha tenía ido, por qué hacerlo. ahí ha vuelto. Gracias. No, no importa, si no lo vemos, se llama Temperature Anomalies, ¿no? Lo pueden ver y descargar desde internet, ¿no? Seguimos. Ujú. Bien, continuando, y bueno, muy, muy buena la explicación de François. También cabe destacar que este video lo conocí en un seminario realizado en Mendoza, así que doy las gracias por aquello porque es una muy buena herramienta pedagógica, como bien lo ha dicho François. Pero también lo han compartido para que ustedes le puedan dar el link en YouTube y poder verlo. Y bueno, este video finalmente también tiene distintos efectos en nuestro planeta, ¿no? Y es así como en esta lámina ustedes pueden estar viendo estos grandes números que se preguntarán qué son, ¿no? Bueno, y 14.152 bueno, especies han sido analizadas en este índice del planeta vivo, ¿verdad? Y ellos recopilan datos de varias especies de vertebrados, tanto también como mamíferos, para dar cuenta de que 3.706 especies de vertebrados han sido afectados por este cambio climático. El índice de planeta vivo, se les llama IPB, revela que entre los años 1970 y en los años 2012 la abundancia de la población de los vertebrados ha sufrido una disminución que se acompaña en esto un 38%, por ejemplo, de la vida terrestre se ha visto disminuida, ¿no? El 81% de la población de agua dulce se ha visto afectada, que es la población de agua dulce que más dañada se ha visto. Y un 36% de la vida marina se ha visto afectada. Pareciera ser que avanzando con estos análisis,
la sensación que da, y también conversando con los estudiantes cuando nosotros mostramos estos datos, es que eso no nos afecta directamente, ¿no? Entonces, para ir concientizando y en realidad ir haciendo reflexión activa sobre cómo nos afecta a las personas esta sobrecapacidad del planeta, este calentamiento global, también compartirles esta siguiente lámina, ¿verdad?, que habla sobre el día de la sobrecapacidad de la Tierra y que se ha ido alejando cada vez más, ¿verdad?, al final de cada año. Entonces, desde 1970, que ya se han visto cambios, ¿verdad?, a propósito de que la Tierra va consumiendo sus recursos naturales. Mucho antes Chile empezó a dejar, hace un par de años atrás, nos consumimos hasta noviembre. Y hasta el 2018, por ejemplo, Chile ha consumido todos sus recursos naturales desde el 1 de agosto. Por tanto, los meses que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos aquellos meses contemplan una sobreexplotación de nuestros recursos. Y así con cada uno de los países que aparece aquí. Yo les invito también a hacer ese análisis, esa búsqueda más bien de Latinoamérica, que sin duda se ha visto también muy afectado por esta sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Cabe la pregunta también, ¿de dónde, verdad? ¿Por qué decimos sobreexplotación y cuál es el vínculo, verdad, entre la naturaleza y las personas? También por lo que decía en un momento, ¿no? Para ir vinculando el concepto de sustentabilidad, porque pareciera ser de que muchos y muchas no despiertan esa conciencia todavía. Y por tanto, todos nuestros valores culturales, bueno, y este ecosistema que vemos aquí, ¿no?, separado por distintas dimensiones culturales de aprovisionamiento, perdón, regulación y de sostenimiento, tiene que ver, ¿verdad?, con lo que nosotros consumimos día a día. Hay un pequeño extracto que allí aparece, ¿verdad? Lo voy a leer en voz alta. Y dice: los servicios de aprovisionamiento corresponden a los productos que suministran los ecosistemas. Los servicios regulatorios corresponden a los beneficios derivados, ¿verdad?, de la regulación de los procesos de los ecosistemas. Los servicios culturales son aquellas utilidades no materiales que los seres humanos reciben de los ecosistemas, y los servicios de sostenimiento corresponden a aquellos que se requieren para producir todos los demás servicios. Por tanto, yo creo que ahí la pregunta es, y ya vamos a ir profundizando con los autores que hoy día tenemos para analizar, cómo nosotros podemos hacer cosas, hacer acciones distintas para que este ecosistema no se vea tan deteriorado al final de nuestros días, ¿no? Pareciera ser que el destino, como también dice Pierre Rabhi, que lo vamos a analizar, se está o se quiere burlar de nosotros. ¿Podemos parar aquello?, ¿no? Y bueno, y continuando con el análisis, y a propósito de este ecosistema, de cómo las personas somos parte, ¿verdad?, de este ciclo lineal de producción infinita, ¿verdad?, como si tuviésemos un planeta infinito, hay dos conceptos que les quería compartir. Probablemente muchos de ustedes ya los conocen, pero creo que entrelaza y muy bien y nos da argumentos además, ¿verdad?, para poder ir haciendo reflexión sobre esta cultura del consumo, que tiene que ver con la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Yo estos términos los descubrí con Annie Lennox, que habla sobre la historia de las cosas. Hay otro video por allí que también les podríamos compartir. Ese sí que es muy pesado, pero se los podemos pasar terminando esta cátedra, ¿no? Y bueno, la obsolescencia programada y percibida, ¿verdad? Vamos a comenzar por la programada, que tiene que ver con la determinación de la vida útil de un producto o servicio, de modo tal que después de un periodo, ¿verdad?, estos artefactos comienzan a dañarse, ¿no? Entonces esto está programado. Por ejemplo, las fotocopiadoras que vienen con una cantidad de fotocopia X, ¿verdad?, y a tal cantidad, estoy divagando, pueden ser 100 y deja de funcionar. Lo mismo con todos los artefactos, ¿no? Yo escuchaba mucho a mis padres decir que lo viejo era mejor, justamente porque había una posibilidad de arreglar ese artefacto. Hoy día esa posibilidad no existe,
porque justamente hacen modelos con una única pieza que no coincide con el aparato en general. Por tanto, esto se crea para obligarte a volver a comprar ese producto necesario. Por tanto, se van volviendo obsoletos, ¿no? Y como se vuelven obsoletos, la pregunta también de Annie Lennox es, ¿dónde van esas cosas? ¿No? Y bueno, como esas cosas finalmente se convierten en basura y vamos haciendo este hilo con el calentamiento global, ¿verdad? Y la afección de distintas especies a propósito del índice del planeta vivo, es que finalmente tenemos una responsabilidad. Pero también está la obsolescencia percibida y tiene una diferencia, ¿verdad?, con la obsolescencia programada de origen más psicológico, me atrevería a decirlo así, ¿verdad?, y de origen más cultural. La obsolescencia percibida es todo aquello, todas esas cosas, ¿verdad?, como artefactos que nos hacen creer que son necesarios a propósito de la moda. Nosotras las mujeres, creo que también me atrevo a decirlo, ¿no? Sufrimos más de aquello justamente por toda una industria que tiene que ver con el maquillaje, la industria farmacéutica, ¿verdad? Y bueno, y las modas que van cambiando varias veces en el año. Por tanto, en el video de Annie Lennox podemos ver cómo ella hace el ejemplo con las mujeres que usamos tacones. Entonces, en algún momento los tacones sí estaban de moda y en otro dejaron de serlo. Esta obsolescencia percibida hace que nosotros compremos a una escala mayor, ¿verdad? Para igualarnos, entre comillas, y aquí ya viene Adela Cortina, que nos va a dar algunas pistas sobre la cultura del consumo, pero que finalmente tienen estos efectos ambientales, económicos y psicológicos. Y en lo psicológico yo me atrevería a hacer algunas preguntas, ¿no? Yo no sé si hay colegas psicólogos, psicólogas por acá, pero también una crítica a mis, a, digamos, a la colegiatura, ¿no? A la corriente psicológica, a las distintas corrientes psicológicas que finalmente también se han visto impregnadas por este andar capitalista, por decirlo, ¿no? O ponerle un apellido diferente, pero seguimos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver el estudio del condicionamiento clásico, ¿verdad? En nuestras conductas de consumo? Hay un sinfín de investigaciones a propósito del marketing, ¿verdad? De cómo hacernos consumir más. Por tanto, bueno, eso daría para otra cátedra. Pero hay componentes, y lo que quiero recalcar en esta lámina, es que los componentes psicológicos no son azarosos, que finalmente hay un estudio, ¿verdad? Que también podríamos preguntarnos si son éticos esos estudios para efectivamente hacernos esclavos de este sistema consumidor, ¿no? Y bueno, y desde allí la primera persona, ¿verdad?, que les quiero presentar es Adela Cortina. Ella es valenciana, es una catedrática que se ha dedicado a estudiar la ética, la filosofía jurídica, moral y política, y también es fundadora de ETNOR, que tiene que ver con la ética de los negocios y las organizaciones. Ella tiene un texto que habla sobre la cultura del consumo, ¿verdad? Y se hace una pregunta transversal. ¿Qué nos ha hecho creer que el consumo sin límites es el camino más seguro hacia la felicidad? Entonces ella menciona ciertos aspectos de nuestra personalidad, ¿verdad? De nuestra personalidad también comunitaria, ¿no? ¿Qué nos hace consumir? ¿Por qué somos felices consumiendo? Y aunque pareciera ser una aseveración, en realidad también ella lo habla como existe un deseo de novedad, existe una necesidad de la experiencia, una ansia de seguridad, una búsqueda de identidad. Y allí me detengo. Yo creo que el lunes hicimos este análisis con Maturana, ¿verdad? Con Ana Arendt, que habla justamente, ¿verdad?, con la pérdida y la capacidad de hacer lazos comunitarios. Y en esta búsqueda de identidad, Adela dice, bueno, a mí no me parece que nos envidiemos entre nosotros. Aquí existe un afán compensatorio. ¿Qué queremos? ¿Ser igual al otro o quiero ser mejor al otro? ¿No? Entonces existe esta aspiración de la igualdad y no solamente se da en el hecho de consumir, sino también en nuestros caminos
y en nuestros lazos sociales, más personales, por supuesto que en los profesionales también se da, ¿verdad? Pero lo importante de aquí es que pareciera ser que esa búsqueda de identidad tiene que ver con la adquisición de cosas. Y bueno, y también el lunes puse un ejemplo de Chile a propósito de los terremotos, que a mí en particular me gusta mucho analizar cómo se van dando los fenómenos ante las contingencias, ¿verdad? Y el terremoto del año 2010, que hablamos sobre las escuelas, ¿verdad? Hoy día el mismo ejemplo del terremoto de 2010 es que en la tele y en los medios de comunicación aparecieron personas que post terremoto fueron a los supermercados a saquear los supermercados, pero muchos de ellos salieron corriendo con unas teles Smart TV gigantes, ¿verdad? Post terremoto, cuando todavía habían réplicas bastante importantes. Todos se reían en esa situación. Por tanto, es como, bueno, ¿y para qué van a querer una tele si estamos en terremotos? Es casi que se está acabando el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que justamente, y asociando a Adela Cortina con esta búsqueda de identidad y esta ansia de seguridad, es que las cosas probablemente, eso es el fenómeno que nos hace, ¿no? Estas conductas ligadas al tener o el ganar, tiene que ver con esa búsqueda de identidad. Por tanto, pienso también, y lo discutíamos el otro día con François, que la pirámide de Maslow, tan conocida, ¿verdad?, se ha dado vuelta. Si antes la autorrealización tenía que ver con una cuestión espiritual, ¿verdad?, que tenía que ver con la búsqueda del yo, de la identidad, y que está arriba de la pirámide, hoy día pareciera ser que la pirámide se ha dado vuelta y las cuestiones más básicas, como la necesidad de dependencia de tener cosas, está en la cúspide. Por tanto, también de nuevo haciendo el guiño con la primera cátedra de Maturana, ¿verdad? Perdón, la primera cátedra donde mencionamos a Maturana, es éxito o es amor lo que necesitamos, ¿verdad? Es éxito, parecía ser que el éxito está más arriba que el amor. Por tanto, creo que es súper importante lo que nos dice Adela Cortina en este afán de querer explicar nuestra conducta de consumo y cómo eso también ha ido, insisto, desdibujando nuestros lazos comunitarios. Y recuerden que Hannah Arendt dice esto: la pérdida de la persona moral y jurídica tiene que ver justamente, ¿verdad?, con esta incapacidad de nosotros mismos para hablar con un otro en un sentido de una vida amable, ¿sí? Y bueno, nos convertimos en seres modernos basados en esta cultura. Pero para continuar, otro autor que hemos querido traer y analizar este viernes, y también agradeciendo a François porque la verdad me lo ha recomendado y yo gustosamente los he ido estudiando. A Ivan Illich yo ya lo conocía, pero lo conocía más bien por textos, ¿verdad?, sobre una sociedad desescolarizada, que tiene que ver también con lo que hoy día estamos tratando. Y bueno, él es un austriaco polifacético, ha sido muy polémico, ha sido también clasificado como anarquista, ¿verdad? Y tiene varios textos: la convivencialidad y la educación desescolarizada son uno, o más bien tiene muchos más, ¿no? Pero esos dos son los que hemos consultado para esta cátedra. Entonces él dice que hay una idea simple a propósito de la eficacia de los mecanismos, ¿verdad?, porque son decrecientes. ¿Y por qué lo son? Bueno, antes de entrar de lleno a ese tema, ustedes pueden ver el título de esta lámina que se llama Omnibus Dubitandum. Ustedes seguramente lo van a pronunciar mejor que yo. Pero quise ponerlo de título porque justamente Erich Fromm, ¿verdad?, el que en el prefacio de un libro escrito para Illich, menciona que él es radicalista humanista. Entonces, antes de toda la reflexión, el radicalismo lleva a adoptar como un lema de Omnibus Dubitandum, que hay que dudar de todo, en particular de aquellos conceptos ideológicos que están bien anclados en la opinión pública y que se transforman finalmente en acciones. ¿Qué quiere decir este título, verdad? Es que al dudar de todo, justamente que lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, es poner en juicio, más bien criticar el sistema que a ojos de Pierre Rabhi ha sido impuesto, ¿verdad?
muchos ámbitos se ven atropellados por este mismo sistema. Notoriamente en el caso de la educación, que es donde más nos atañe, o más bien es el ámbito en que más nos atañe conversar y discutir, es que la educación centrada en el capitalismo obedece más a las instrucciones y no al aprendizaje. Entonces, él dice, Iván Illich, la sociedad desescolarizada se reduce a consumismo, forzando a los aprendices a cursar el currículum obligatorio. De igual manera, afirma que el sistema escolar vive la ilusión de que la mayoría de lo que se aprende es el resultado de la enseñanza. Las escuelas son el lugar equivocado para aprender una habilidad. Aún más, ¿verdad? Están más equivocados para obtener educación. Entonces, Iván Illich aquí dice que una idea bien profunda, yo no sé si ustedes la comparten, pero creo que es súper rico en discusión, es que justamente se produce un estancamiento en la educación a propósito de los aprendizajes. Los profesores de educación básica, y el otro día también hablaba con algunas amigas que trabajan en escuelas, ¿verdad?, aquí en Chile, mencionan que los profesores están muy centrados, ¿verdad?, en enriquecer la prueba del CIMSE, que tiene que ver con una prueba que mide aptitudes, ¿verdad?, y no así en el aprendizaje propio. También Iván Illich dice que la mayoría de los aprendizajes se aprenden afuera y no dentro de la escuela. Por tanto, no se puede estandarizar un currículum de mano a esta sociedad mercantil, ¿no? Por tanto, creo que hay un cierto punto donde todos nosotros tenemos una responsabilidad como profesionales de la educación, y es en qué medida, a propósito del consumo, ¿verdad?, nosotros volvemos y hacemos las clases ligadas al aprendizaje y no a un consumo curricularista, ¿verdad?, basado en el currículum solamente tal. Y como bien, y ahí me vuelvo a apoyar también fuertemente con lo que François ha venido tratando ya hace un montón de tiempo, ¿verdad?, es que la RCU en ese sentido, que es una herramienta, un arma, ¿verdad?, que viene a contrarrestar o más bien a hacer una resistencia o también una respuesta a este modelo, tiene que ver con que no solamente es un órgano, sino que es todo el cuerpo, ¿no? Por tanto, debiésemos poner más el acento en el aprendizaje y no tanto en la instrucción. Y asimismo habla sobre el transporte, que vuelve a decrecer, ¿no?, de una manera costosa, poco eficaz, y que el sistema de salud finalmente termina enfermando a las personas. Yo les invito finalmente a leer a Illich, porque él reconoce que hay límites de manipulación pedagógica y psicológica, ¿verdad?, que es exigida por el fuerte crecimiento industrial. Entonces el problema es en escala humana, donde todos y todas compartimos ese espacio. Bien, entonces, para continuar, el último autor que hoy día le quiero compartir, ha sido también una sorpresa leerle, escucharle. La verdad es que a mí se me ha acelerado el corazón también de felicidad al conocerle, que es el gran Pierre Rabhi, ¿no? Y bueno, Pierre Rabhi es agricultor, es escritor, es filósofo, es de origen argelino, ¿verdad?, quien propone realizar una utopía desde una acción individual. Entonces él tiene una fundación que tiene que ver con los colibrí. También les invito a buscar información desde ahí porque me parece que es súper bonito como él lo propone. Y bueno, hay una cita que les quiero compartir, ¿verdad?, que tiene que ver con una leyenda de Amerindia, que él lo toma a propósito también de su libro de la sobriedad feliz. Y dice, se los digo: un día, dice la leyenda, hubo un inmenso incendio en el bosque. Todos los animales, asustados, aterrados, observaban impotentes el desastre. Solo el pequeño colibrí se movió y fue a buscar algunas gotas de agua con su pico para echarlas al fuego. Después de un momento, el tatú, irritado por esta agitación ridícula, le dice: colibrí, ¿tú estás loco? ¿Crees que con estas gotas de agua vas a apagar el fuego? Y el colibrí responde: ya lo sé, pero estoy haciendo mi parte. Entonces, Pierre Rabhi
analiza, ¿verdad?, que desde la acción colectiva, perdón, desde la acción individual uno puede hacer la diferencia. En su libro La sobriedad feliz, que es muy, muy, muy bello leerlo, aparece, ¿verdad?, una biografía de su historia y cómo él llega a ser filósofo, agricultor y a vivir en un espacio resistiendo y creando. Él era su padre herrero, forjaba, ¿verdad?, herramientas, y habla sobre una frase que me parece bastante hermosa, y habla de la omnipresencia de la felicidad al ver a su padre y al ver a su madre, con una sobriedad muy tranquila, pero siendo muy felices. Al poco andar, ¿verdad? Francia colonializa, ¿verdad?, Argelia, su padre queda sin trabajo porque han descubierto el carbón, y esto hace que él tenga que migrar, lamentablemente a la edad de los 5 años también muere su madre, y su padre le dice, ya no somos nosotros dueños de nuestro destino, así que vamos, en el fondo le invita, lo deja suerte, ¿no?, de lo que vaya a suceder. Y es así que él se va con una pareja de franceses, ¿verdad?, a continuar su vida. Y en la misma, uno también se va a ir dando cuenta al leer ese libro de cómo él va haciendo ese proceso muy intrínseco, ¿no?, muy, muy fuerte, muy reflexivo, a propósito de que se encuentra en medio de dos mundos que parecen converger, pero que son muy distintos entre sí, ¿verdad? Pero que él comienza a hacerse muchas preguntas y a sentirse muy incómodo. Por tanto, bueno, yo no les quiero contar el final del libro, pero les invito de verdad a leerlo. Y esta pequeña cita que aparece en esta lámina es con la que comienza el libro, ¿no? Y dice, a partir de ahora, la mayor hazaña, la más bella que tendrá que llevar a cabo la humanidad será la de responder a sus necesidades vitales con los medios más simples y sanos. Cultivar un huerto o entregarse a cualquier actividad creadora de autonomía será considerado un acto político, un acto de legítima resistencia a la dependencia y a la esclavitud del ser humano. Entonces, él nos dice que sí se puede, ¿no? Pierre Rabhi habla sobre un oasis ante la desertificación social, económica y política, y por eso hace este movimiento del colibrí. Invita, y el movimiento colibrí tiene más de 70.000 personas, ¿verdad?, que están colaborando con pequeñas ideas para hacer grandes cosas, y por tanto él dice que sí se puede, ¿verdad?, hacer crear otras cosas, vivir de manera austera, a propósito, ¿verdad?, de esta cultura del consumo que pareciera hacernos raramente felices, ¿no? Bien, vamos a retomar a Pierre al final para ir avanzando. Yo quisiera hacer dos guiños antes de ir finalizando la cátedra. Y estos dos guiños tienen que ver justamente con lo que hablábamos en la primera clase, ¿verdad? Y lo que ahora también hemos logrado ir haciendo rizoma, ir entretejiendo ideas. Entonces, dice, la falta de confianza social puede condenar a los países, ¿verdad?, a una trampa de pobreza. Stephen Knack, del Banco Mundial, ¿verdad?, menciona como que las relaciones sociales tienen que estar basadas en la confianza, porque si no, efectivamente puede existir niveles de pobreza aún mayores, ¿no? Entonces hay un crecimiento económico que también está a la base de cómo nos vamos relacionando. Esto puede condenar a unos países, ¿verdad?, como a esta trampa de pobreza, ¿verdad?, que hace muy difícil salir de ese círculo vicioso. Y uno, esta idea, nuevamente con lo que dice Hannah Arendt, con la pérdida de la persona jurídica y moral, y también otra idea de Hannah Arendt que a mí me gusta mucho, sobre la diferenciación del trabajo, de la acción y del labor. No, la labor, Hannah Arendt lo menciona como algo que biológicamente se nos es dado, ¿no? Nacemos, nuestro cuerpo se va desarrollando, ¿verdad?, para, bueno, finalmente transformarse en otra cosa. Pero dice que el trabajo propiamente tal tampoco es una acción directa que acompañe a una cuestión política, sino que es la labor, y la labor la menciona como estas acciones capaces de ir generando, ¿verdad?, lazos, convivencia con un otro. Y otro guiño
que data de un estudio de 1234 historiales, ¿verdad?, de ataques al corazón, revela que el índice de repetición de infarto es mayor en personas que viven solas que en consideración a las que no. Por tanto, los lazos sociales también generan salud, ¿no? Cabe la pregunta si la falta del capital social ha ido, ¿verdad?, deshumanizándonos, puede ser, sí, nos ha ido deshumanizando. Por tanto, todo lo que nos ha ido pasando como efectos sociales tiene que ver con esa pérdida, ¿no? No sé cómo es en sus países, me encantaría conocer cómo ustedes lo ven, sus opiniones, pero creo haberles dicho, no sé si lo he mencionado, pero aquí en Chile la gente para ir a cenar o para ir a pasar domingos lo hace metido en un mall, ¿no? Y bueno, como una práctica muy habitual. Por tanto, yo creo que allí lo que se da como dinámica social tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a comer, vamos a consumir, vamos a comprar, luego volvemos a casa cansados y lo usamos al otro día y ya es un círculo vicioso del cual no se sale. Entonces, también estos dos guiños tienen que ver con un texto que se llama Reconsiderando la vida buena de Gary Gardner. También se los vamos a compartir, ¿verdad? Pero allí explican la relación entre los lazos sociales y la disminución del riesgo en problemas de salud. Por tanto, ¿cuál es tu resistencia? ¿Sí? Y aquí, a propósito de la resistencia que cada uno podría aludir, de la resistencia anudada con lo que dice Pierre Rabhi, ¿verdad? Hay un pueblo en Colombia llamado Gaviotas, donde se ha reinventado el mundo. Es un pueblo que ha sido galardoneado por distintas entidades, ¿verdad? Y bueno, existen energías renovables para la propia comunidad, como son los molinos de viento, ¿verdad? Calentadores de aguas solares, arietes hidráulicos. Y todos estos inventos no tienen patente y pertenecen a la comunidad en general. La misma comunidad produce su energía, ¿verdad? Todas las personas tienen trabajo, no pagan por sus alimentos porque finalmente se lo trabajan, ¿verdad? Y hay hervidor solar compacto, el calentador solar es individual, el grifo ahorrador de agua tiene cierre automático. Y bueno, para ir explicando que existe, a propósito de resistir, de Pierre Rabhi, ¿verdad? De crear también distintas estrategias para poder resistir a este mundo consumista, es que esta lámina, estoy siendo partícipe de un seminario con François también, a propósito de Úrsula, de desarrollo sostenible. Se lo he pedido prestado, ¿verdad? Que data sobre las estrategias para alcanzar una economía circular en Colombia. Entonces está la industria, ¿verdad? Está la academia y todo el mundo comunitariamente, ¿verdad? Se apodera de esta creación y por tanto existe también una horizontalidad en el trato. Y hay un criterio de un modelo circular muy hermoso que nos dice que sí se puede y que finalmente también no debe ser tan difícil, digamos, el crear cosas nuevas, ¿no? Como dice Pierre Rabhi, la mayor hazaña hoy día es resistir, un acto político es apoderarnos de un pedazo de tierra y hacerlo fructiferar. Y entonces, a propósito también de que ya hemos pasado por distintos análisis, ¿verdad? Desde los autores, de ir viendo cómo va nuestro planeta. No sé si ustedes conocen esta página, también lo he descubierto en el diplomado en el cual estamos. Y ya saben ustedes, ¿verdad?, cuántos esclavos trabajan para que nosotros tengamos esta vida. Ahí está el Slash, es una página que se puede convertir al español fácilmente. Y bueno, a través de distintas preguntas van haciendo análisis y al final arroja de los esclavos que se trabajan para uno, ¿no? Es súper fuerte también mencionar aquella palabra, pero yo creo que es necesario poder decirlo así, sin tapujos y diciéndolo con una voz fuerte, ¿verdad? Porque justamente lo que se necesita es visibilizar esta cadena de producción
tan poco ética, ¿verdad? Y que para yo vestir quizás cierta ropa hay 10 niños matándose de hambre, ¿no? Por tanto, no puede ser ético una conducta así. Bien, entonces para finalizar yo les había compartido algunas preguntas, ¿verdad? He agregado las lecturas consultadas por si ustedes también quieren profundizar en esta cátedra. Y terminar con estas dos grandes preguntas. ¿Es la modernidad entonces una tremenda impostura? Y allí, ¿es posible entonces generar otro tipo de acciones para generar resistencia y crear otro tipo, ¿verdad?, de impactos positivos a nuestro planeta y también para con nosotros y por supuesto para con uno mismo? Y también en el ámbito de la educación, ¿verdad? Si podemos anticipar y evitar los impactos negativos de todas nuestras profesiones. Yo termino dando en realidad haciendo una crítica a la psicología actual, que ha sido, la verdad, también ha producido toda una industria de, de enfermedades, ¿verdad?, que han sido útiles al sistema. Entonces, yo no sé cuántas veces se han diagnosticado a niños con índice de hiperactividad y otros, y cómo estos niños también, a propósito del capitalismo fármaco, a manos de la gran Beatriz Preciado, también se ha ido uniendo, ¿verdad? Y siendo, digamos, útiles a este sistema capitalista. Entonces, desde allí, como yo pienso en la psicología, como desde vuestras profesiones, desde nuestras distintas profesiones, podemos anticipar y evitar estos impactos negativos para justamente, como dice Pierre Rabhi, alcanzar una real libertad, no esa libertad con la que nos habla este paradigma neoliberal, ¿verdad? Sino una libertad conducente como el cuento de Nietzsche del león pasar a un niño, ¿no? Una real libertad. Así que bueno, yo creo que me he extendido más de lo que debiese extenderme. Yo le agradezco nuevamente a Úrsula, François, para, con este espacio y bueno, leerles a ustedes, si tienen preguntas. Por ahí François también quiere acompañarme a dar lo que ha leído o lo que le ha parecido este espacio, ¿verdad? Así que bueno, soy de ustedes. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Muy interesante y muchos en el chat lo decían mientras estabas tú hablando de lo sugerente que son todas esas reflexiones. Lo podrán notar desde pensadores muy poco conocidos, aparte de la Cortina, por supuesto, que es muy conocida en nuestro ámbito hispanohablante, pero gente como Ivan Illich y Pierre Rabhi son muy poco conocidos, a pesar de que Ivan Illich estaba en el centro en Cuernavaca, en México, y es ahí donde hizo todos sus análisis de la sociedad industrial, de la sociedad postmoderna, y realmente es refrescante tener un poquito de estos pensadores en Eris, que les recuerdo, la diosa Eris, que es nuestro logo, era la diosa de la discordia. Estamos aquí no para pensar como quieren hacernos pensar, sino para ser discordantes y encontrar en la disarmonía una nueva posibilidad musical para el pensamiento. Me es muy sugerente un montón de cosas. Vamos a pasar al chat rápido, pero quería subrayar, bueno, lo muy fino que es interrogar la cultura del consumo desde Ivan Illich y desde la escuela, porque efectivamente en nuestra modernidad avanzada, en nuestra sociedad del consumo, todo tiende a ser consumido y la escuela es un servicio que consumimos
consumimos como clientes o consumimos como empleados, nosotros los profesores. Es bien interesante, por ejemplo, si traemos ahora recuerdo Paulo Freire, esa distinción que él hace entre una pedagogía de la liberación, una pedagogía para la autonomía y una pedagogía de la educación bancaria, donde uno va al banco para sacar plata y uno va a la escuela para sacar títulos, para sacar competencias, para sacar unos conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa relación consumista a la escuela, yo justo antes de ayer estaba en Arequipa y hablando con estudiantes que me decían, ¿cómo hacer para que nuestros profesores nos dicten mejor, etcétera? Yo les decía, bueno, dejen de ser consumistas primero, pues, ¿no? O sea, ustedes entran en el salón de clases, se meten al fondo, se ponen en la silla, revisan su celular y esperan que el profesor empiece a dictar la clase, ¿no? Y esa actitud es una actitud consumista, ¿no? Entonces, eso me trae a continuación esta idea de que me gustó mucho tu enlace, Carolina, entre el consumismo y el problema de la confianza social. Efectivamente, una sociedad del consumo nunca puede ser una sociedad de la confianza. Por una razón muy simple es que cuando tengo una actitud consumista con la vida, nunca voy a crear confianza, nunca la vida me va a dar confianza, sino que al contrario me va a dar insatisfacción, ¿no? Cuando consumo algo, pues espero lo mejor porque yo soy el cliente, yo soy el rey. Entonces, obviamente, tengo mucha expectativa sobre el objeto que me compro para consumir y obviamente voy a estar decepcionado, ¿no? Y voy a echarle la culpa al productor, a la empresa, al vendedor, ¿no? Y cada vez que somos consumistas, finalmente somos infantiles y hacemos pataletas, ¿no? Como decimos, no sé si en todos los países latinoamericanos se habla de la pataleta del niño rabioso que quiere absolutamente algo y que se pone a gritar porque lo quiere y lo quiere ya. La actitud del consumidor siempre es una actitud infantil y que trae la insatisfacción. Es un tema viejo como la filosofía platónica, de que vivir a través del deseo es vivir en forma infantil y desde la insatisfacción, pero creo que es muy importante para nosotros recordar eso. Sobre el tema central la crítica al consumismo, es bien importante, creo yo, superar lo que se ha hecho en tu charla, Carolina, superar el mero juicio de valor de que consumir es ser ávido, es la gula, entonces es una especie de antivalor y está mal y más valen las relaciones humanas que el consumismo. Yo creo que la crítica más profunda no va por ahí, sino más bien por la sociedad del consumo más que el consumo y por la pérdida de autonomía que significa una sociedad del consumo, ¿no? Es muy importante de ver que una sociedad del consumo es una sociedad de la división del trabajo, en la cual nosotros, los universitarios, somos co-culpables de esta sociedad porque nosotros formamos los jóvenes para ser profesionistas, para ser profesionales que van a ser expertos en una tarea y que justamente al ser expertos vamos a producir en una muy pequeña zona de la vida social y vamos a consumir para todo el resto, ¿no? Entonces, todo el problema en una sociedad del consumo es de insertarse
en esa división del trabajo y lograr que el pequeño pedazo donde yo soy productor me permita consumir todo el resto donde yo ya no soy productor, sino más bien soy heterónomo. Entonces yo atraigo su atención hacia el hecho de que una sociedad del consumo es una sociedad de la heteronomía. No es una sociedad de la libertad, no es una sociedad de la autonomía, donde los sujetos son cada vez más fuertes y cada vez más capaces de subvenir a sus necesidades. Al contrario, es una sociedad donde permanentemente por programación, como muy bien has dicho, o por percepción, ¿no? Soy ávido de cosas nuevas, de cosas que yo no tengo, no sé cómo hacer, no sé cómo conseguirlos en forma autónoma, entonces necesito consumir, necesito acudir a un mercado para obtener esta cosa que yo no sé hacer por mí mismo. El techo, comida, salud, la seguridad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me fascina mucho como narrador de cuentos de ver cuántas personas han, que quieren contar cuentos piensan que tienen que hacer un taller, consumir un taller de cuentacuentos antes de contar cuentos, ¿no? Y yo siempre les digo, te devuelvo la palabra ahorita, Carolina, yo siempre les digo, si quieren contar cuentos, cuente cuentos, ¿no? O sea, ¿qué les impide contar cuentos, ¿no? Es bien importante de ver que estamos en tal nivel de una sociedad dominada por la escuela consumista, que pensamos que antes de hacer algo, hay que aprender a hacer este algo, ¿no? Carolina, tú querías decir, te veo desesperada por decir algo. A ver, cuéntanos. Uy, estás de nuevo en participante, pobrecita. Ahí tienes micrófono. Ahora sí. Ahora. Bien. Gracias. Es que no, me ha botado la página, me volvió me costó entrar otra vez. Yo Ya. subrayo contigo todo lo que has dicho, François. También estaba leyendo los comentarios de los participantes y los usuarios que justamente eh, aparecen estos términos de libertad, ¿verdad? Como en esta cultura del consumo muy fuertemente, que por ahí podríamos también quizás armar otra cátedra, pero a mí la verdad es que como yo ya he presentado, me gustaría, no sé si tenemos tiempo de leer o responder algunas preguntas de los usuarios. Claro que sí, ¿Sí? de eso se trata. Sí, 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 sí. Perfecto. Adelante. Bien, bueno, Pedro dice que el día de ayer recibió un baño de agua fría porque justamente hay 28 esclavos trabajando para él. La verdad es que Pedro, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo comparto que mis 20 esclavos, y eso fue lo que me arrojó, wow, me dieron dos cachetadas y bueno, también más responsable que antes. Y Marta, bueno, dice que los grilletes del consumismo han marcado nuestras sociedades, claramente, y es lo que un poco también estaba reforzando François con su argumento recién. Sí, ¿Hay algo? es bien importante, bueno, hay que mencionar para los que no participan del diplomado, que en el diplomado de la Universidad Michoacana, a la cual hacen alusión Pedro y Carolina, una de las actividades que les hemos dado a los alumnos de este diplomado es calcular su huella ecológica y el pobre Pedro tiene 2,5 planetas. Entonces, Pedro es insostenible como yo y como sin duda todos nosotros acá. Y también les hacemos calcular su huella de esclavitud, ¿no? Entonces, ¿cuántos esclavos están trabajando para mí en todo lo que voy consumiendo, ¿no? Yo para tranquilizarte, Pedro, te puedo decir que la última vez que calculé mi huella ecológica, como tomo el avión más de 2 veces al mes, tenía 10 planetas Tierra.
Si todo el mundo viviera como François Valaez, se necesitaría 10 planetas Tierra y desde esa época ya no calculo mi huella ecológica. ¿No? Ya no la quiero, me da demasiado vergüenza de mí mismo. Yo creo que esa autoconfianza es algo necesario para nosotros, los docentes, hoy en día, que nos reconduce a la humildad y que nos reconduce a, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es muy importante. Una acotación sobre la modernidad. No debemos confundir la modernidad con la sociedad del consumo. La modernidad es un movimiento que podríamos decir bipolar, un poco como ese trastorno psicológico. Por un lado, la modernidad es un movimiento de liberación, es un movimiento de ilustración, es un movimiento que reivindica la emancipación humana, los derechos humanos, la capacidad para las personas de ser dueña de su propia vida y en ese sentido la modernidad aporta muchísimo a la humanidad. Y por otro lado, efectivamente, porque es un movimiento bipolar, la modernidad es también el capitalismo, la modernidad es también la tecnología y la modernidad trae esa sociedad del consumo. Esa bipolaridad hace que por un lado la modernidad reivindica la autonomía y por otro lado crea circunstancias de heteronomía cada vez más grande, cosa que es muy importante. Y en ese sentido es muy interesante leer La convivencialidad de Ivan Illich, ese libro que ahí está Silvia está poniendo el enlace a la obra. Es una obra genial, es una obra muy pequeña y genial, donde Ivan Illich analiza los objetos técnicos de nuestro entorno, el teléfono, el carro, la escuela, etcétera, etcétera. Para el objeto es cualquier servicio o objeto que estamos consumiendo y en ese análisis analiza si el objeto es convivencial, es decir, si se puede vivir con él y tener más emancipación gracias al uso del objeto, o al contrario, si el objeto es monopólico, es decir, si el objeto nos aliena y nos hace servirlo a él, ¿no? Y entonces hay objetos muy convivenciales como el teléfono, y aunque el celular, no sé, Ivan Illich no conoció al celular, conoció al teléfono fijo, ¿no? Y hay objetos, al contrario, sumamente alienantes que crean un monopolio y que obligan a su consumo, como por ejemplo el carro. No hay nada peor en la sociedad humana que caer debajo de la necesidad del carro que ha transformado nuestra sociedad, transformado nuestra vida y nos aliena cada vez más, ¿no? Entonces eso es muy importante. Adelante Carolina, supongo que estás leyendo lo que dicen en el chat mientras yo estoy diciendo cualquier cosa. No, para nada. Creo que está bien la diferenciación entre modernidad y consumo, así que muy bien. Yo quisiera, a propósito también de Illich, ¿verdad? Y de estas ideologías actuales que son útiles finalmente para esta sociedad, ¿no? Es que piensan ustedes sobre tolerar ciertas cuestiones a propósito de las mismas ideologías que terminan siendo finalmente discusiones sin sentido, aunque siempre hay un sentido detrás, lo digo porque pareciera ser que no fructiferan. Entonces, a propósito, ¿verdad?, de los lazos sociales que se van diluyendo, ¿verdad? O se van, en el fondo, perdiendo con esta idea de consumismo, ¿verdad? Y como bien dice François, ¿cómo vamos a ser personas confiadas con una otra, ¿verdad? O producir ecosistemas de confianza si siempre estamos pensando en tener, ganar, ganar. Entonces, aquí una persona, Kerly Morales, dice que escuchaba el término anticonsumismo.
¿Y cómo existe una ambigüedad del término frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 12, producción y consumo responsable, ciudades sostenibles? ¿Qué nos podría decir frente a eso? Mm. Interesante. Ujú. Yo creo que ahí la Ah, pregunta... sí, perdón, Sí. yo quería mencionar que justamente la idea de consumo responsable es un consumo limitado. Es un consumo donde el consumidor retoma la autonomía de decisión a saber qué está consumiendo cuánto está consumiendo y qué necesita consumir y qué no necesita consumir, ¿no? Entonces, la gran problemática es que obviamente un economista te diría, la economía vive con el crecimiento y el crecimiento necesita que se consuma cada vez más, ¿no? De ahí la necesidad de pasar de una economía basada en el consumo a una economía de funcionalidad, donde las empresas, en lugar de vendernos los productos y hacerlos obsoletos, como bien dijo Carolina, nos vende el servicio, o sea, nos alquila el servicio, quedando ellas dueñas del producto. Lo que incentiva el uso del producto más que el consumo y la venta del producto, ¿no? Entonces, son nuevas economías que hay que trabajar. Y entonces, el ODS 12 efectivamente es contradictorio si lo entendemos como más producción y más consumo, y puede ser responsable y ético si lo entendemos en ese sentido de autolimitación. Carolina, adelante. Sí, aquí una persona, Aguilar Bailón, está preguntando qué pienso sobre los medios de comunicación social y el consumo. Bueno, justamente y a propósito de la obsolescencia percibida, creo que los medios de comunicación pasan a ser un artefacto más, ¿verdad? O un mecanismo más para crearnos necesidades y deseos. Por ahí hay un montón también de citas de autores y la misma de la Cortina hace esta diferencia entre necesidades y deseos, que a propósito de los medios de comunicación, que nos hacen creer que necesitamos más cosas, que deseamos más cosas, ¿verdad? Y por tanto, evidentemente hay un estudio de cara, ¿verdad?, a estos factores psicológicos que mencionaba al inicio de la cátedra. Allí la psicología yo creo que tiene mucho que decir y poco responsable hemos sido, ¿verdad? Porque creo que justamente el condicionamiento clásico, ¿verdad? El aprendizaje vicario, el aprender por observación, eh, ha ido entregando herramientas para generar estas sociedades de consumo como sin freno, ¿no? Y que justamente ha llevado al mundo a como está. Esta obsolescencia programada y percibida que es muy lineal, ¿no? Extracción de recursos naturales para luego terminar en basura, debe ser cambiado y ahí tomo la segunda pregunta, si el decrecimiento económico puede ser un camino, pues yo creo que sí, ¿no? Finalmente, si bien parte por una responsabilidad, como la idea del colibrí personal, individual ante un otro, también tienen que hacerse responsables las industrias, los medios de comunicación, las empresas, los empresarios, porque no, así como estamos, no nos quedan muchísimos años no tenemos tantos planetas como por ahí también se ha dicho y se ha reflexionado para aguantar los desechos que causan nuestro consumo diario en el fondo. Así que creo que sí, creo que el decrecimiento económico es un camino, y indudablemente. No solamente es el camino, sino que es el único camino que nos queda y va a ser un decrecimiento autónomo, querido, gestionado, acompañado, piloteado políticamente, o va a ser un decrecimiento forzado a través de penurias y guerras, por definición. Ese es el enorme problema en el cual nos encontramos. Como bien dice Carolina, no nos queda mucho tiempo más para seguir pensando que podemos acelerar la economía,
Y eso nos obliga a pensar ese decrecimiento económico que debe ser un decrecimiento ligado a la reterritorialización de la economía, la relocalización de la economía, pensando en la lógica territorial la más cercana posible para consumir la mayor cantidad de productos posible, incluyendo el autoconsumo, es decir, recobrar una autonomía, es lo que hacen las oasis de Pierre Rabhi, recobrar una autonomía personal para producir por sí mismo lo que uno consume. Yo le subrayo que Pierre Rabhi, que es sin duda uno de los filósofos más creativos y políticos del momento, por lo menos en el ámbito francófono, es un agricultor. Es un agricultor, no es un filósofo universitario como yo, es un filósofo agricultor. Y ese retorno a la agricultura significa muchísimo, significa la posibilidad de ya no tener miedo, ese miedo del consumidor básico, que es muy heterónomo, porque un agricultor se alimenta a sí mismo y desde luego no tiene miedo que le vaya a faltar comida, porque él se puede dar de comer, ¿no? Y esa es una paz básica a la cual muchos de nosotros deberíamos volver, empezando por hacer de nuestros campus, cada vez que se puede, unos campus sostenibles donde los mismos alumnos puedan cultivar la tierra en forma literal o en forma hidropónica, porque hay mil modos de producir alimentos en metros cuadrados de Pachamama, ¿no es cierto? Este nuevo estudiante agricultor, ¿no?, que se alimenta a sí mismo, debería ser uno de los sueños realizables de Úrsula en ese sentido. Carolina. Exactamente. Yo voy a compartir algo que se me está pasando por la cabeza hace un rato, que a propósito del comentario de Carlos Guillermo, ¿no? Que estamos todos de acuerdo, pero nadie deja de usar champú ni acondicionador, y de hecho las hamburguesas valen 2.393 litros de agua, y Carlos Guillermo, ni para qué decir una palta, ¿no? Que muchísimo más. Bien, yo creo que eso es justamente a lo que le tenemos que dar vuelta. Si bien estamos todos de acuerdo, es cuáles son esos pasajes, ¿verdad? Para, como dice Pierre y como acaba de decir François, tenemos que conducir nuestras acciones. Porque finalmente también este sistema capitalista se va apoderando de todos aquellos surcos que aparecen como resistentes. Es decir, el otro día estaba en un seminario que les comparto sobre feminismos extremos o extremistas, de Claire Mercier. Y bueno, a lo que llegamos a analizar finalmente es que si el feminismo hoy día viene a hacer el ruido, por más que unos estén de acuerdo, otros menos, ¿no? Pero como teoría propiamente tal, viene a ser una respuesta. También el capitalismo, el neocapitalismo, como le quieran llamar algunos, se va apoderando de esos surcos. Entonces podemos encontrar en el mall o en las calles frases de feminismo, ¿no? En poleras estampadas, o en las tazas, o vendiéndote cosas y productos. Así, por ejemplo, también se ha ido apoderando de nuestros lados espirituales, ¿no? Cuántas cantidad de cosas y de seminarios y de charlas por doquier a propósito de despertar nuestro lado espiritual, hoy día se venden como otro artefacto más capitalista. Entonces nuestra idea de consumir a propósito de ir agarrando identidad es lo que justamente tenemos que ir pensando, y que efectivamente nuestra idea, que parte como un colibrí, ¿no? Siendo responsable, es
que no lo es todo, ¿no? Pero es fijándome si los productos que consumo son testeados en animales o no son testeados en animales. También sabemos que los productos que son de origen natural son muchísimo más caros que los que no, por tanto también allí hay otra vuelta que dar, pero de todas maneras es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Cuál es la naturaleza de las cosas que compro? Es decir, yo a título personal, que no es nada, de verdad que nada, me llega a dar un poco de vergüenza comentárselos, pero hace solamente 2 años descubrí que la ropa Zara estaba ligada con un pésimo sistema ético, ¿verdad? Haciendo trabajar a muchos niños a propósito de la producción de su ropa. Dejé de comprar. Por eso digo, es un mínimo detalle, pero cuando uno va tomando conciencia, también mis acciones van cambiando, ¿no? A un sentido de realidad, entre comillas, otra vez. Bien, Sí, quería volver sobre lo que dice Iván Nateri, sobre que hay que voltear la mirada hacia otras culturas. Creo que ahí estamos en Latinoamérica en una posición privilegiada frente a otros lados del planeta, porque efectivamente podemos aquí todavía tener contacto y vínculo con otras culturas autóctonas del continente que por supuesto siendo culturas tradicionales, fabrican seres humanos mucho más autónomos que nosotros, entonces que tienen muchísimo menos necesidades de consumir productos de ajenos y servicios ajenos, ¿no? Y que obviamente son culturas que tienen un vínculo hacia el planeta Tierra muy diferente. En los Andes, por ejemplo, ser rico es tener muchas relaciones sociales. Entonces el concepto de riqueza es un concepto de capital social, no de capital económico, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy simple. Si yo tengo muchos amigos, si yo tengo muchos vecinos con los cuales me llevo muy bien, pues me van a ayudar para levantar mi techo, para llevar mi hijo a la posta médica si tiene un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, soy rico, es decir, puedo hacer muchas cosas que si yo estuviera a solas conmigo mismo, no podría hacer. Desde luego, hay una racionalidad indígena a la cual todavía nosotros en Latinoamérica podemos acceder rápidamente, que debe significar una ventaja competitiva, si podemos hablar así, de nuestras universidades frente a universidades del primer mundo. Desgraciadamente pueden ver que la moda en nuestras universidades es consumir lo que viene del mundo de arriba en lugar de aprovechar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces esa reterritorialización, tú citaba Carolina el ejemplo del pueblo gaviota, ¿no? En Colombia, los oasis de Pierre Rabhi, esa reterritorialización es algo que debemos hacer, ¿no? Y reconvocar en nuestras universidades como ágoras los pueblos originarios que nunca estuvieron ahí y que sí tienen hoy día una total legitimidad para compartirnos sus saberes y su modo de trabajar el buen vivir, ¿no? Y me gusta mucho que los psicólogos empiecen a hacer su mea culpa en el chat, porque efectivamente la psicología, la ingeniería también, ¿no? Cuando hablamos de obsolescencia programada, hablamos de un ingeniero que está diseñando exactamente mi lavadora o mi refri para malograrse a los 5 años cuando terminó la garantía, ¿no? Y eso obviamente es un buen profesional, siendo mala persona, siendo buen profesional.
es decir, profesional que sirve a la economía del momento. Ven que todo eso son problemas éticos, que el consumo trae muchos problemas éticos y el problema filosófico que está detrás es que hace buen rato que ya no estamos en un mundo donde nosotros los sujetos utilizamos objetos, como yo puedo utilizar ese lapicero, que caben en nuestras manos y que usamos para nuestros fines. Hace mucho tiempo que estamos en una sociedad tecnológica en los cuales los objetos son objetos mundo, como decía el gran Michel Serres, que desgraciadamente nos ha dejado hace menos de un mes, y esos objetos mundo crean un mundo en el cual nosotros estamos inmersos y los objetos nos dirigen a través de los procesos tecnocientíficos de la sociedad del consumo y nosotros somos los objetos de los objetos que necesitamos absolutamente consumir permanentemente para poder vivir. Ni que decir del enorme problema ético que hay detrás. Cuando la sociedad está diseñada para el consumo, quien puede consumir porque tiene poder adquisitivo más o menos sale del paso, ¿no? Pero quien no puede consumir porque no tiene el poder adquisitivo es sistemáticamente marginado. No hay nada peor que ser pobre, económicamente pobre, en una sociedad rica y una sociedad del consumo, ¿no? Mientras que tener muchísimo dinero en una sociedad tradicional de autonomía no sirve para nada, porque más que el dinero necesitamos buenos amigos cuando vivimos en una sociedad tradicional, ¿no? Bueno, creo yo que ya son las 4:30 de la tarde. No sé, Carolina, una última reflexión. Sí, me quedo con lo último dicho, que necesitamos repensar esta vida buena, cómo queremos vivir nuestra vida en conjunto con los otros. Y bueno, hacer más bien una reflexión basada en mi experiencia personal de haber visitado el Perú, de haber estado en la selva amazónica del Perú y constatar que todo lo que se da allí como lazo social no tiene que ver con el consumo, sino que de verdad necesitamos aprender y volver, ¿verdad?, a esas raíces, a esta Latinoamérica que finalmente es rica en poderes, en saberes, en lazos sociales, ¿verdad? Y de cómo también hemos ido perdiendo esa riqueza, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que volver a mirarnos, volver a amarnos, a propósito de tener un mejor planeta, comienza por aquí. Así que no creo que vayamos a tener todas las respuestas ahora, como estas cátedras que en realidad más ponen una discusión, no buscamos dar una respuesta a todo, pero la pregunta es súper, hiper necesaria siempre, porque una buena pregunta abre cabezas y corazones y una mala la cierra. Así que muchas gracias a todos por participar, por este espacio. Y como bien dice Miguel Ramírez, debemos volver a ver lo invisible de lo visible. Así es. Eso. Muy Sí. bien, bueno, muchísimas gracias por sus reflexiones, muchas gracias por su cariño con Eris. Les recuerdo que la Cátedra Eris está absolutamente abierta a todos ustedes para hacer lo que estamos haciendo hoy día, compartir, aprender y reflexionar juntos. Entonces, bienvenidos las ganas de hacer cursos. Y bueno, les recuerdo también que siempre al final de la clase hay un pequeño formulario Google donde hay una o dos preguntas que se le están dando para que vayan madurando, reflexionando, siguiendo pensando en el tema y que al llenar
este formulario Google, esto le permite tener la constancia de haber participado al curso, ¿no? Muchas gracias, Gracias a gracias a ustedes. todos. Esperemos que efectivamente vamos a poder dar una tercera vez ese diplomado con la Universidad Michoacana porque ya se cerró la convocatoria, pero es muy interesante este diplomado y ojalá haga de nosotros la Cátedra Eris, el diplomado Úrsula, unos profesores más angustiados y con más ganas de resistir junto con los alumnos, resistir con cariño, por supuesto, con ternura y con innovación social. Gracias y